Autoionización del agua. Dado que los ácidos y bases reaccionan entre ellos, se da a entender que el agua puede reaccionar con ella misma, aunque pudiera resultar extraño. Si sucede que las moléculas de agua intercambien protones entre ellas de manera muy limitada. Este proceso se conoce como autoionización o autodisociación del agua. El intercambio de protones puede expresarse con la siguiente ecuación balanceada. Una molécula de agua dona un protón y actúa como un ácido de Bronsted-Lowry, mientras que otra molécula de agua acepta el protón y se comporta como una base de Bronsted-Lowry. El resultado es la formación de los iones hidrógeno e hidróxido en una reacción molar. En cualquier muestra de agua pura, las concentraciones molares de hidrógeno H3 o más e hidróxido OH deben ser iguales. Dannes Sorensen, quien propuso en 1909 el pH como una forma de medida más práctica de las concentraciones de iones iodíneos, ya que estos con frecuencia son números muy pequeños. El pH de una disolución puede medirse directamente en el laboratorio usando un aparato denominado pH metro. Si introducimos los electrodos en la disolución, podemos leer el valor de su pH. Muchas actividades laborales precisan de la medida de las concentraciones de iones iodíneos y de iones oxidrilio de diferentes disoluciones: alimentación, medicina, agricultura, farmacéutica, etc. Para ello se usa la llamada escala del pH, que es una forma abreviada de designar la concentración de protones en disolución, y se define como pH igual logaritmo negativo sobre la concentración de ion iodíneo, que va a ser igual al logaritmo igual 1 sobre la concentración de ion iodíneo en disolución. Es decir, que el pH es el logaritmo en base 10 con el signo cambiado de la concentración de iones iodíneo expresados en mol. El valor del pH permite asignar un carácter ácido, básico o neutro a las disoluciones. Muchas sustancias de la vida cotidiana son disoluciones ácidas o básicas con un amplio rango de valores del pH. La escala del pH a 25 grados Celsius varía desde 0 a 14, como se ve en la figura. A 25 grados disolvemos 1.5 gramos de ácido nítrico, que es HNO3. En agua hasta obtener 500 mililitros de disolución. Tenemos que calcular la concentración de iones H3 o más, el pH y el pOH. Es una reacción, esta de aquí es una reacción ácido-base, donde esta molécula actuaría como ácido porque le da protón al agua, y el agua quedaría como la base porque éste la recibiría. Comenzamos calculando 1.5 gramos de ácido nítrico, donde tenemos que convertirlo a mol. De manera que sumamos lo que pesa el hidrógeno, el nitrógeno y lo que pesa lo que pesan 3 oxígenos, que es 1 más 14 más 16 por 3
que nos da 63 gramos de ácido nítrico, que eso equivale a 1 mol de ácido nítrico. El gramos de ácido nítrico se va con gramos de ácido nítrico y quedaría 1 mol de ácido nítrico, de HNO3. Pero como queremos saber del ion H3 o más, tenemos que añadir otro factor de conversión y ponerle equivalencia. Para poner la equivalencia de moles de ácido nítrico y moles de un ion oxonio, tenemos que mirar los números que están adelante de la reacción química. Como podemos ver, los dos tienen un 1, por lo tanto, un mol de ácido nítrico equivale a 1 mol de H3 o más. Entonces, el mol de ácido nítrico se va con el mol de ácido nítrico. Todo lo que está en la parte de arriba se multiplica y se divide para lo que está abajo. Entonces quedaría 1.5 entre 63, que eso equivale o sería 0,024 moles de H3 o más. Calcularemos la concentración de H3 o más, donde arriba pondremos los números de moles, que es 0,024, dividido entre el volumen de la disolución, que es 500 mililitros. Pero como sabemos, los 500 mililitros tenemos que pasarlo a litros o a decímetros cúbicos. 500 mililitros es igual a 0,5 litros o 0,5 decímetros cúbicos. Entonces, el 0,024 y el 0,5 se divide y sale 0,048 moles H3 o más decímetros cúbicos. Ya tenemos la concentración de iones. A partir de esta concentración podemos calcular el pH y con otra fórmula calcularemos el pOH. pH es igual a menos logaritmo de la concentración de iones. Eso es igual a menos logaritmo de la concentración de iones, que es 0,048. Eso es igual a 1,32. Para calcular el pOH está esta fórmula, pH más pOH, que es igual a 14. Entonces se sustituye el pH con el 1,32 más pOH, que es igual a 14. Entonces, pOH es igual a 14 menos 1,32, eso es igual a 12,68. Bueno, en el ejercicio hallamos la concentración, que es 0,048 moles de ácido nítrico por cada decímetro cúbico. También está el pH, que es 1,32, y el pOH, que es 12,68. Solución buffer, también conocida como solución reguladora, tampón o amortiguadora. Es un sistema que tiende a mantener el pH casi constante cuando se agregan pequeñas cantidades de ácidos o bases. Un ejemplo sería que cuando un buffer es añadido al agua, el primer cambio que se produce es que el pH del agua se vuelve constante. De esta manera, ácidos o bases adicionales no podrán tener efecto alguno sobre el agua,
ya que siempre se estabilizará de inmediato. Aquí tenemos un ejemplo y podemos ver que en la figura se representa la variación del pH que tiene lugar al adicionar 0,01 moles de hidróxido de sodio o 0,01 moles de ácido clorhídrico en un litro de disolución amortiguadora o buffer y en un litro de agua pura. En la primera parte, en el litro de disolución amortiguadora, podemos darnos cuenta que su pH inicial es 4,74. Si le añadimos el 0,01 moles de hidróxido de sodio, su pH va a ser 4,79, que va a ser parecido al inicial. Si le añadimos el 0,01 moles de ácido clorhídrico, de igual forma este va a ser parecido al pH inicial. Por otro lado, en el litro de agua pura, su pH inicial es 7,0. Si le añadimos el 0,01 moles de hidróxido de sodio, su pH sí va a variar. Y si le añadimos el 0,01 moles de ácido clorhídrico, también vemos que su pH sigue variando. Composición. Los buffers consisten en sales hidrolíticamente activas que se disuelven en el agua. Los iones de estas sales se combinan con ácidos y álcalis. Estas sales hidrolíticamente activas son los productos que resultan de la reacción entre los ácidos débiles y los álcalis fuertes, como el carbonato de calcio, o entre ácidos fuertes y álcalis débiles, como el cloruro de amonio. Ecuaciones de Anderson-Hansberg. En las ecuaciones de Anderson es una fórmula química que se utiliza para calcular el pH de una solución buffer. ¿Qué es una solución buffer? Es la que mantiene cierta cantidad de pH a pesar de que se cargue de un ácido o una base fuerte. O tampón a partir del pKa, que es la constante de la disociación del ácido, y de las concentraciones de equilibrio de ácido o base, del ácido o base conjugada. Aquí a nuestra derecha podemos ver lo que son las fórmulas de las ecuaciones de Anderson. Ejercicio. Si preparamos un litro de solución agregando 0,9 moles de ácido carbónico y 0,7 moles de bicarbonato de sodio, ¿cuál será el pH de esta solución? ¿Cómo preparamos una solución de pH con 5,9 usando la misma cantidad de ácido carbónico? El pKa del ácido carbónico es 6,35. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que aquí ya contamos con lo que es la fórmula del pH, que sería pH, pKa más logaritmo, y lo que sería la concentración de ácidos y bases conjugadas. Ya, entonces lo que hacemos es reemplazar con la fórmula que ya tenemos. La concentración de ácidos y base conjugada se sacaría con moles sobre litros, pero aquí como no tenemos una cantidad de litros específica, sería litros 1, entonces ya prácticamente nos saldría el mismo resultado de lo que equivale un ácido carbónico y el bicarbonato de sodio, que sería 0,7 y 0,9. Ya, el pH sería, esta parte de aquí la bajamos igual, al momento que dividimos 0,9 con 0,7 nos sale 0,77. Entonces al momento que a esta cantidad le sacamos logaritmo, nos sale menos 0,11. Entonces ya solo queda resolver esta parte y nos sale 6,24, que eso equivaldría al pH. Entonces aquí ya tenemos lo que es la primera pregunta, que nos pediría calcular el pH de esta solución. Entonces acá nos pide que preparemos una solución a un pH de 5,9 usando la misma cantidad de ácido carbónico. Entonces colocamos el pH de 5,9 y colocamos lo que ya tenemos en esta ecuación. Aquí lo siguiente que hacemos es que el pKa lo pasamos al lado izquierdo con signo negativo, como está aquí. Acá lo que hacemos es que eliminamos el logaritmo y lo elevamos a la base 10. En la siguiente pasamos la concentración de ácidos multiplicando a la derecha. Y ya solo resolvemos y nos queda de que
tenemos un bicarbonato de sodio de 0,32. Entonces nos queda que tenemos 0,32 moles, que esto sería lo que equivale a un bicarbonato de sodio por litro, para preparar la solución Buffer a un pH de 5.9. Y eso sería todo.